Televisión educativa. Hasta el mes de noviembre, la Cineteca tendrá en los clásicos de la pantalla grande el cine de Billy Wilder. Samuel Wilder, conocido como Billy, nació en Austria, donde estudió para abogado, ejerció como cronista y culminó haciendo guiones para cintas alemanas y francesas. El nazismo lo hizo huir de Europa y en 1934 llegó a Hollywood, donde triunfó como guionista, productor y director de cine. Wilder reelaboró la comedia estadounidense mediante una crítica al American Style of Life, al que ataca con fina ironía y una buena dosis de sarcasmo. Sus cintas, preferentemente comedias, lanzaron a la fama a figuras como Jack Lemmon, además de abonar al mito sexy de Marilyn Monroe. El único cineasta que la dirigió en 2 películas. Hoy en Cuenta Conmigo, desde la Cineteca Nacional, platicaremos con Nelson Carro, director de difusión, sobre las cintas de Billy Wilder. Los 50s y 60s marcarían los éxitos del cine de Billy Wilder, quien obtuvo 6 premios Oscar y fue el primer director en obtener 3 estatuillas por una misma cinta, El apartamento, de 1960. Shut up and deal. Pero antes, en 1954, rodó Sabrina, protagonizada por la dulce Audrey Hepburn y el galán Humphrey Bogart, historia en la que este actor mostraría su vena cómica. Taxi, miss. Cheapest rates in Glen Cove. Well, hello, how are you? Well, I'm fine. How are you? Un año después filmaría La tentación vive arriba, en la que Wilder aprovechó todo el encanto y carisma de una deslumbrante Marilyn Monroe en la cúspide de su carrera. Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious? Señora Helm, ¿sabe que todavía está bajo juramento? En 1957, el cineasta daría un giro hacia el cine de suspenso, creando una obra maestra con Testigo de cargo, protagonizada por Marlene Dietrich y Tyrone Power. Nunca me desmayo porque no estoy segura de caer con elegancia y no es mi costumbre oler sales porque hinchan los ojos. Y en 1959, Wilder sellaría el estilo de su comedia en Con faldas y a lo loco, donde de nuevo Marilyn Monroe, Jack Lemmon y Tony Curtis serían las estrellas de la historia. Además, he tenido un sueño maravilloso. Se rompía la cadena del ancla y nos hacíamos a la mar. Nelson Carro, tú como gente de cine, que has estado viendo cine desde hace muchísimo tiempo, ¿no te sorprende que Billy Wilder esté convocando a nuevos públicos y a públicos que ya lo conocían? Mira, en realidad no me sorprende por una razón. Cuando empezamos en Cineteca clásicos en pantalla grande, la idea era un poco eso, traer películas conocidas, famosas, de cineastas del que todo el mundo ha oído hablar y presentarlas en la pantalla más grande que tenemos para que el público las viera en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pasó con Hitchcock, ha pasado como con todos los directores. Una cosa es haber oído o haber visto 20 veces en la televisión o en la computadora una Eva y dos Adanes, y otra cosa es venir y verla en la pantalla grande. Entonces, lo que yo pienso que lo que nosotros ofrecemos es la experiencia, ¿no? Que es otra cosa. Que es otra cosa. Distinta a verla en tele, totalmente. El ambiente es diferente, el sonido es
muy distinto también. Por más buen sonido que tengamos en casa, pues no se compara con una sala de cinematográfica. Y además la idea esta de volver digamos, a convertir esas películas en un espectáculo, digamos, en una experiencia, ¿no? Digo, que la gente llegue y se siente en una sala de 400 espectadores casi llena, realmente digo, para uno es muy fascinante ver eso, ¿no? A mí me sorprende mucho que de este público una buena parte son jóvenes, no es gente que ya la había visto antes. La están viendo tal vez por primera vez en estas condiciones. Sin duda, en esas condiciones nunca la han visto porque la mayor parte de nuestro público, digamos, más del 50% tiene 25 años, ¿no? Menos de 25 años. Fíjate, ¿no? Entonces, evidentemente, en los últimos 10 años, esas películas no se han visto, ¿no? Entonces, si la vieron en, ¿cómo se llama?, en la televisión o en video o, peor todavía, en su celular, ¿no? Sí, pero fíjate, también hay otra cosa que tiene que ver con las calidades de la imagen, porque el nuevo cine que se está haciendo tiene muy altas calidades, pero no se comparan con el otro cine, con este cine que se sostiene por sí solito, ¿eh? Además, eso es muy cierto y hay una cosa que es... muchos de nosotros que cuando vimos estas mismas películas, la vimos en una sala cinematográfica seguramente que no estaba en las mejores condiciones, en copias que quizás se habían estrenado un mes atrás y ya estaban rayadas o tenían pequeños. Ahora, con la nueva tecnología, la proyección, digamos, la copia está impecable, el sonido es perfecto y lo que es cierto, lo que se rescata al ver ese cine también es la solidez de la construcción de las películas, ¿no? Fíjate, Billy Wilder entró, digamos, a la comedia fuerte, pero siempre con un dejo de humor muy marcado también. Sí, y tiene siempre, digamos, una acidez y una incorrección política en casi todas sus películas, en las más famosas, digamos, Una Eva y dos Adanes, ¿no? El final, es decir, bueno, toda la película en realidad, son películas, muchas de ellas, que en este momento serían incluso difíciles de hacer por todo el cuidado y la corrección política y lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Billy Wilder en ese sentido lo hacía con una enorme libertad y los espectadores incluso hoy, se siguen sorprendiendo y riendo y disfrutando y emocionándose mucho con las que no son comedias, ¿no? Es decir, porque además era un cineasta de esos cineastas, digamos, clásicos que sabía perfectamente cómo manejar el tiempo, cómo manejar la acción, un cine de grandes estudios donde contaba con todo lo necesario y con todas las facilidades para hacer una obra que, 50 o 60 años después, sigue funcionando como en su momento y es muy sorprendente. Los espectadores no lo sienten como un cine viejo, ¿no? No, tiene la actualidad de los clásicos. Claro, que eso en cine es algo que hay un malentendido, ¿no? En literatura no existe la literatura vieja. Si uno lee a Poe, no es viejo. No, y es de los jóvenes ahorita, están exacto. Con Poe. Y en el cine hay una cosa que, la pantalla ancha y el color hace que de repente una película en blanco y negro y pantalla cuadrada parezca muy vieja, ¿no? Pero cuando el público la ve y entra,
se olvida de todo de eso. Es como cuando uno lee un buen libro, ve una buena... En las otras disciplinas esa idea de lo viejo no existe, ¿no? En el cine es importante que desaparezca, porque ahora que todo se puede ver en las mejores condiciones, no hay ninguna diferencia, ¿no?, entre ver el estreno de ayer o ver una película de Billy Wilder de 1950 y tanto. Quizás la diferencia, si la hay, sea a favor de Wilder, ¿no? Sí, sin duda. Y ahora con este rescate de los propios jóvenes del tiempo pasado, no muy lejano, seguramente es un material totalmente consumible para el gusto de él. Mira, para nosotros en Cineteca, estos ciclos que ya llevamos 5 años con los clásicos en pantalla grande, semana tras semana, es justamente habituar a un público, digamos, a un público más amplio que el de los ciclos especializados, ¿no? Porque cuando hay un ciclo de cine japonés hay un público constante, pero evidentemente no son 700 personas, ¿no? Pero estas otras películas clásicas, la idea fue conseguir un público y realmente lo hemos conseguido, ¿no? Evidentemente no con todas las películas, pero sí hay un público que está dispuesto a venir semana tras semana a ver esas películas que fueron muy importantes en su momento, de realizadores destacados, y lo que más en lo personal me deja contento es reconocer semana a semana muchas de las mismas caras, ¿no? Que se mira, ya le encontraron el gusto a este cine, ¿no? Nos diste hace unos momentos una característica del cine de, yo le digo Bilder, tú lo dices Wilder. Sí. Pero es el mismo personaje del que hablamos, que tiene que ver con el sarcasmo. ¿Qué otras características tiene este director? Bueno, yo diría que en toda su carrera abordó temas, digamos, temas muy importantes y temas muy candentes incluso en el momento. Sí. Entonces, esos temas los trataba, primero, con una gran ligereza para, que era lo que tenía el cine de Hollywood, ¿no? Una gran ligereza para hacer de eso un producto, digamos, comercial y popular. Cuando uno lo ve, no siente que hay un discurso que le están diciendo una verdad. Claro. Eso no lo siente. Uno siente que está disfrutando paz, pero en el fondo, en todas sus películas, cuestiona muchos valores, ¿no? Desde los valores políticos que tienen, por ejemplo, sus películas alrededor de la Segunda Guerra Mundial, hechas muy poco tiempo después, eran muy críticas con la situación de los soldados, por ejemplo, estadounidenses en Alemania, cómo se comportaban, o, por ejemplo, en Cadenas de Roca, que es cómo un periódico o un periodista consigue armar una noticia y hacerla crecer como una bola de nieve donde no había absolutamente nada, algo que nos lleva mucho a la actualad. Sí, es una película... Dices, wow, esta es también una metáfora de lo que pasa ahora, ¿no? Con todos los medios, y antes de que hubiera redes digitales, que ahora sí uno pone algo en las redes y se vuelve una bola de nieve inmediata. Bueno, eso lo hace en Cadenas de Roca, o igual los estereotipos sexuales que los maneja en muchas de sus películas, ¿no? Digo, en particular, Una Eva y dos Adanes es la clásica, pero cuando uno la ve y la piensa un poco, dice, ah, caray, lo que está diciendo ese hombre en ese momento
pocos se atreverían de plantearlo incluso hoy en día, ¿no? Por lo menos en un cine de esa que llegue a ese público tan amplio, ¿no? No, y con un personaje tan emblemático como Marilyn Monroe, ¿no? Claro. Bueno, el otro tema son, digo, por el tipo de cine que hace, las estrellas, ¿no? Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, William Holden, Tony Curtis, No es cualquier elenco. Jack Lemmon, Walter Matthau. Digo, tienes a lo mejor del cine de toda esa época. Y además, lo que decía, la solidez formal, la solidez narrativa, ¿no? Digamos, el academicismo, pero que va mucho más de solo lo académico, ¿no? El conocer la técnica, los resortes del cine, ¿no? Que es algo también que se ha perdido muchísimo, ¿no? Y por otro lado es un cineasta que prácticamente se mantuvo desde, yo diría, desde los años 40, desde sus primeras películas como La Mayor y la Menor, hasta el final de su carrera, obviamente con algunos altibajos, pero ya en los años 70, la vida privada de Sherlock Holmes es una película también extraordinaria, ¿no? Tanto como comedia como revisión, digamos, del mito de Holmes y todo lo que estaba insinuado y no dicho abiertamente, como el tema de su homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Es cierto. No lo había visto tan claro como lo estás diciendo ahora, pero sí, ahí está. Pero no se quedó solo en la comedia, hizo otras cosas. No, claro, con otra diva. No, claro, hizo otras cosas como El ocaso de una vida o Cadena de roca o Infierno en la tierra, que siempre son películas que tienen humor, porque hay siempre en su cine una ironía, una especie, digamos, de mala leche, ¿no? Hay una mirada, sí, hay una mirada que él sabe que está tocando cosas que hay que tocarlas con mucho cuidado, pero sí las toca con el cuidado suficiente para que sus películas pasaran, se estrenaran, la vieran enormes públicos y no traicionar esa mirada muy, yo siento una mirada muy crítica y una mirada donde sabe que algo que pasaba en mucho cine de Hollywood, ¿no? Él sabe que para decir lo que quiere decir tiene que usar el molde de un cine de entretenimiento, ¿no? Claro. Entonces, nadie le está contratando para echar rollos, ni discursos, ni decir la verdad, pero que si cumple con el lado espectáculo de sus películas, puede decir lo que quiere y eso en general pasa. Eso me parece que es su virtud. Y es una lección para los jóvenes cineastas también, ¿no? Hay ciertos moldes que si quieres llegar a públicos más amplios debes mantener y todo lo puedes hacer si mantienes eso. Yo pienso, digo, que eso generalmente casi siempre es bueno, ¿no? No es que yo esté en contra del cine mucho más experimental, pero uno sabe que si hace una película muy experimental va a tener a un público muy reducido. Si quiere llegar a un público mucho más amplio, tiene que buscar formas mucho más abiertas y buscar, decir lo que quiere de una manera quizás menos directa y más elaborada. Y creo que en ese sentido el cine de Wilder es un caso notable, ¿no? ¿Estos son los famosos resortes del cine de los que hablabas? Yo creo que sí,
porque, digo, son los resortes que manejaban todos los cineastas del Hollywood clásico, ¿no? Es decir, desde Ford o Hitchcock o Hawks, es decir, todos sabían que tenían que cumplir con una serie de requisitos que eran necesarios para poder disponer de esos presupuestos, de esas estrellas y hacer sus películas. Y después, lo que quisieran decir iba como por debajo. El caso también de Hitchcock es notable, ¿no? Al que va a ver un thriller para pasar el rato, no le importa la transferencia de culpa ni nada. Eso es otra lectura, ¿no? Entonces, ese cine permite una doble lectura, ¿no? Cosa que el cine actual generalmente no permite. O es el cine de nivel más superficial, digamos, o es el cine ya de autor que implica una atención mucho mayor. El cine de Hollywood en esos años te permitía la doble lectura, ¿no? El que quería verlo como un pasatiempo iba Ni muy percibía bien. lo otro, la otra lectura. Y si se querían meter más, Tenía la había de posibilidad dónde escarbar, ¿no? Eso me parece que es la gran virtud de esos cineastas y que es, digo, ahora reviendo las películas de Billy Wilder, que estamos pasando pues todas sus películas, ¿no? Son más de 30 títulos, semana a semana hasta noviembre. Entonces permite, digamos, redescubrir no solo un cineasta, sino yo diría incluso, es decir, redescubrir el cine, ¿no? Divertirse y emocionarse. Que no es tan frecuente en muchos trabajos, sobre todo de los jóvenes, salvo algunos casos. Ahora estaba pensando, por ejemplo, en Guillermo del Toro, que ha sabido, conoce la industria, conoce los resortes, pero también tiene su otra lectura que él hace de sus películas o en sus películas. Exactamente. Está hasta noviembre entonces, son 30 películas y tienen otros materiales de apoyo en torno a la... No, fundamentalmente no en hay este una caso, exhibición no, de en algo. este caso fue el ciclo, con la idea, digo, que no siempre es posible, pero la idea de tratar de hacer estas retrospectivas lo más amplias posible y en estos casos una vez semanal, porque también lo otro que sucede es que si uno pone 30 películas a lo largo de 30 días, bueno, hay gente que aparte de venir al cine tiene otras cosas que hacer, Claro, ¿no? si es exigirle demasiado al público. Exacto, potencial. entonces la idea de sábado y domingo, aunque se extienda mucho, da la posibilidad del público de tomarlo, además como algo, digamos, más festivo y menos obligatorio, ¿no? Claro, no totalmente, y además de asimilar esa otra lectura que permite Claro, ese y cine tomarse el clásico, ¿no? tiempo, ¿no? Ver la película, disfrutarla y después dice, bueno, ahora no tengo que venir mañana corriendo a ver la otra, no, me tomo una semana y el próximo sábado, domingo. Entonces, eso me parece que ha sido, digo, algo que nos está funcionando muy bien, ¿no? Nelson, la Cineteca seguirá con esta línea de recuperar a estos autores clásicos. La idea es seguir recuperando todo lo que se pueda. Cada vez hay más cine recuperado, restaurado, digitalizado. Entonces, nuestra idea es seguir exhibiéndolo en las mejores condiciones para que, un poco lo que decía hace un rato, para que nuestro público, que es enorme ya, descubra o confirme
que no hay películas viejas, ¿no? Hay películas malas y películas buenas. Sí, que a pero, veces las nuevas son las que se hicieron hace 40 años o 50. claro, porque siguen siendo pero muy buenas y no las habíamos es visto. que a veces está la idea, no, esta película, yo no había nacido todavía. Bueno, sí, digo, yo siempre digo, yo no había nacido cuando se escribió Don Quijote y la Guerra y la Paz, claro, y eso cierto. no lo hace menos valioso ni menos actual, ¿no? ¿Qué director sigue? Nada más, danos uno. No, mira, como gran retrospectiva sí no sabemos porque esto Son va hasta varios. noviembre, pero entre los clásicos para diciembre tendremos las 3 partes del Padrino. Wow, Para un público, digamos... De todo tipo, De además. todo tipo va a Amplio y venir, corto, sí, de todo. exacto. Entonces van a estar en versiones restauradas las 3 partes del Padrino durante por noviembre y diciembre, ¿no? Y para el año próximo buscaremos algún otro director, obviamente. Obviamente, en los próximos meses también tendremos la retrospectiva de todo el Buñuel mexicano, Que es la mayor parte y la más rica desde que mi van punto a de vista. ser todas sus películas, efectivamente, desde Gran Casino, cuando su llegada a México, hasta Simón del Desierto, su última película que filmó aquí, ¿no? Incluyendo las coproducciones, toda la parte de Buñuel con producción mexicana. Pues felicidades y gracias por este esfuerzo. No, gracias. Seguimos nosotros aquí. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradecemos su atención y los invitamos a que nos acompañen todos los jueves a las 8 de la noche. También les recuerdo que para leer no se necesitan muchas cosas, un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran. Televisión educativa.